Buenos días, profesor Marcelo Meriño y público en general. Junto con saludarles, les hacemos presente el siguiente material que hemos elaborado en conjunto con mis compañeros Diego Carvajal, Catalina García y Patricio Ramírez, que dice relación con dos tópicos relevantes dentro del derecho penal que se encuadran dentro del libro primero, tanto en su título primero como segundo. En virtud del primer tópico, que es el iter criminis, podemos decir de que son las etapas por las que pasa este delito, tanto puede ser en su etapa interna como externa, que no necesariamente se pueden dar de forma consecutiva, sino que pueden también mutar o alterarse. En virtud de eso también encontramos diversos grados que puede alcanzar el delito, tanto si es un delito consumado, tentado o frustrado. Todo eso lo encontramos en el artículo 7 del Código Penal. Por otra parte, tenemos el otro tópico que guarda directa relación con el anterior y que lo podemos encontrar en los artículos 14 y siguientes, y que dice relación con la autoría y participación, que es entendida como la calidad que se le puede atribuir a un sujeto participante directo o no de un ilícito criminal. En virtud de estos dos tópicos, además vamos a proceder a analizar una sentencia que escogimos como grupo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco para proceder a analizar sus aspectos en virtud de los dos tópicos anteriormente señalados. Es por eso que a continuación los voy a dejar con mi compañero Diego Carvajal, que les va a explicar más a fondo el tema del iter criminis. Continuando con lo que dijo mi compañero anteriormente, a continuación procederé a señalar los elementos que componen el iter criminis. Iter criminis. Bueno, iter criminis se puede definir como aquel proceso o camino que abarca las diferentes etapas de la realización del hecho típico. En síntesis, se puede definir como aquel camino del crimen. El iter criminis comprende dos fases o etapas. Primero, una fase interna y una fase externa. La fase interna en general no se castiga, ya que ésta se encuentra en la mente del sujeto. La fase externa es aquella que se exterioriza con todos los actos planeados por el sujeto. Se realizan en el mundo exterior, cometiendo el hecho típico. Luego, la fase interna comprende tres momentos. Primero, la ideación, la deliberación y la decisión. La ideación es lo referido a la imaginación que tiene el sujeto del delito. Luego está la deliberación, que es la elaboración y desarrollo del plan, para poder realizar el hecho típico. Luego, en la decisión, el sujeto decide poner en práctica el plan. En los actos preparatorios son aquellos que se presentan con anterioridad a la ejecución del delito y que generalmente no es punible por el derecho. Luego están los actos de ejecución, en la cual la persona pone en práctica todo lo anteriormente ideado, realizando la conducta típica en el mundo exterior, que esta conducta cabe señalar que sí es punible por el derecho. Buenos días, profesor. Mi nombre es Catalina García Franco, alumna de su cátedra Derecho Penal 2. El día de hoy mi labor es explicarle qué significa la autoría y la participación, en el derecho penal, por supuesto. Quiero explicarle los elementos, las características, las definiciones y todos los conceptos que conlleva explicar la autoría y la participación. Quiero partir principalmente como base en el artículo 14 del Código Penal y siguientes, en los cuales nos vamos a focalizar para poder comprender este tema. Vamos a entender cuáles son las personas que pueden estar en un delito, enumerándolas, por ejemplo, un cómplice, un encubridor, un instigador y todo lo que tiene relación con la participación y la autoría de las personas. Espero que lo puedan entender y los dejo muy invitados a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a explicar todo lo que es relativo a la autoría y la participación. Vamos a entender por esta todo lo referido a la codelincuencia, o sea, la intervención de varias personas en un delito. Nos vamos a basar principalmente en el artículo 14 del Código Penal, que plantea que son responsables criminalmente de los delitos, numeral 1, los autores, numeral 2, los cómplices y numeral 3, los encubridores. Estos tres conceptos anteriormente nombrados tienen su respectiva explicación en los artículos procedentes. Los autores, por ejemplo, plantea el artículo 15 que, numeral 1, los que toman parte en la ejecución del hecho sea de una manera inmediata y directa, se impidiendo procurando impedir que se evite. Y esto se plantea como una coautoría. En el numeral 2 plantea los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo, y esto se plantea como un inductor. Finalizando con el numeral 3, que plantea que los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él, que plantea un cómplice. Seguimos con los cómplices que están en el artículo 16 y plantea, son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, o sea, los autores,
que operan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Finalmente terminamos con el artículo 17, que son los encubridores, que dice: son encubridores los que, con conocimiento de la perpetración de un crimen o un simple delito de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes. Bueno, y ahí enumera los modos. Sin embargo, lo relevante y lo importante de este artículo es el inciso final, que plantea una excusa legal absolutoria. ¿Para quiénes? Para los cónyuges, convivencias civiles o parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado. A todas estas personas, si ellos se manifiestan como encubridores, por ejemplo, si yo estoy cometiendo un delito y mi pareja, mi cónyuge, ella sabe lo que estoy cometiendo o él sabe lo que estoy cometiendo, se plantea como un encubridor. Bueno, y este cónyuge no tendría ninguna pena impuesta, ya que se plantea una excusa legal absolutoria. Finalmente quiero plantear que existen diferentes conceptos de autores que se agrupan en tres: el unitario, extensivo y restrictivo. Y para finalizar, existen distintos tipos de autoría. Por ejemplo, autoría mediata o inmediata. Mediata es aquella que es ejecutar un delito mediante una persona que sirve de instrumento material para la comisión del hecho. Lo interesante de esta autoría es que la persona que esté realizando el hecho delictivo no tiene idea que lo está haciendo, sin embargo está siendo utilizada para cometer el hecho. Y la inmediata es aquella en que el sujeto realiza por sí mismo la actividad material necesaria para cometer el hecho delictivo. Bueno, voy a seguir explicando todo en el siguiente mapa conceptual. Bueno, para seguir con la presentación, a raíz de todo lo que hablamos anteriormente, surgen distintas posibilidades o casos que las vemos reflejadas en la coautoría, autoría accesoria y la participación. La coautoría es la que nombré anteriormente en el artículo 15, numeral 1, el cual plantea que son los que toman parte de la ejecución del hecho. Y esta puede ser de dos modalidades: una autoría directa o una indirecta. Directa es aquella que es de manera inmediata, y la indirecta es aquella que se impide o se procura impedir que se evite. Seguimos con las autoridades accesorias y finalmente con la participación, que esta está dividida en tres: en instigador, cómplice y encubridor. Finalmente, es muy importante recordar que hay distintos tipos penales que requieren concurrencia necesaria o eventual, que son distintos tipos de concurrencia y no solamente un tipo de penal tiene que tener una específicamente. Los dejo con mi compañero, que va a explicar otro tema muy relevante para esta asignatura. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, profesor. Me tocará a mí hablar sobre los diferentes criterios doctrinales en torno a algunos aspectos del iter criminis y sobre criterios conceptuales de autoría y participación. Hola, hoy hablaré del iter criminis y los diferentes criterios doctrinales que sustentan la punición de los actos que anteceden a la consumación delictiva. Es posible distinguir tres tipos de doctrinas, como la teoría clásica u objetiva, la teoría subjetiva o también denominada positivismo italiano, y la teoría mixta. Hay que resaltar que la finalidad de llevar a cabo y materializar el resultado típico, el dolo, es muy similar para estos tres tipos de tesis. Bueno, la doctrina clásica se caracteriza porque solo se sanciona cuando se pone en peligro o efectivamente se lesiona un bien jurídico protegido. La pena va a ser mayor si efectivamente se lesiona el bien jurídico y menor cuando solamente se expuso a un peligro el bien jurídico. Bueno, la doctrina italiana o del positivismo italiano se caracteriza porque se sanciona no el resultado típico, sino que la voluntariedad que es contraria al ordenamiento jurídico. Esta teoría tiene como novedad que agrega la tentativa inidónea, a pesar de que haya la ausencia de un objeto atacado o de la carencia de una aptitud del sujeto activo. Por ejemplo, se recalca el animus necandi, de que se caracterizaría porque no se sanciona, por ejemplo, al hombre que asesina, sino que se sanciona a la intención que tiene de asesinar.
La teoría mixta también se caracteriza y complementa la doctrina subjetiva en cuanto a la rebeldía de la voluntariedad del sujeto en contra del ordenamiento jurídico. Sin embargo, tiene como parámetro sancionatorio de que va a haber una gradación de la pena en cuanto haya una mayor o menor conmoción o alteración en la comunidad. Proseguiré a hablar del iter criminis y de las teorías doctrinarias en cuanto a la estructura de la fase objetiva del tipo tentativa. Aquí es posible distinguir dos doctrinas, la doctrina objetiva y la doctrina subjetiva, en el cual difieren de tener distintos presupuestos. La teoría objetiva parte del presupuesto señalando que hay que determinar la finalidad del autor, o sea, su dolo, para así recién señalar el acto criminal que pretendía cometer o realizar. Una vez analizado el propósito del autor, es menester analizar netamente su accionar y su materialización de un resultado de su conducta y si es que correspondería al tipo penal. Una vez recién analizado el accionar del autor, en esos momentos correspondería calificar si pertenece a un acto preparatorio o a un acto ejecutorio. Esto contrasta con la teoría subjetiva, ya que la teoría subjetiva parte del presupuesto en el que la finalidad del autor, su dolo, sirve como un antecedente de valor para poder calificar actos preparatorios o actos ejecutorios. Esta teoría recurre entonces al plan y propósito que había planeado el autor, y si es que ese plan y propósito que pretendía efectuar el autor estaría contemplado o no en el tipo penal. Si es que estaría contemplado en el tipo penal, correspondería a una tentativa. Si es que no está contemplado ese plan y propósito en el tipo penal, no correspondería a una tentativa. Correspondería hablar sobre las diversas conceptualizaciones doctrinarias de autoría y participación. Hay que clasificar, por una parte, las teorías causales, que tienen una subclasificación doctrinal muy vasta, y por otro lado, las teorías restrictivas. Dentro de las teorías causales hablaré, dentro de muchas otras, sobre la teoría unitaria, en el cual el autor es aquel sujeto que interviene en la producción de un resultado y la participación es solo una creación de la ley, o sea, un mero capricho legislativo que extrae esta noción de participación, la extrae de los amplios conceptos de autoría. Los que están adscritos a esta doctrina abogan por suprimir esta noción de participación a través de la ley Frender. Por otro lado, encontramos en la teoría restrictiva la teoría formal objetiva de Belling, en el cual recalca que autor es aquella acción total o en parte descrita por el tipo, mientras que la participación es aquel acción los considera acciones atípicas que no obstante la ley se preocupa de sancionar a través de los llamados tipos subordinados de instigación y complicidad. Dentro de la teoría restrictiva podemos encontrar a una doctrina de mayor influencia, que es la teoría de la dominación del hecho. Dentro de esta doctrina podemos encontrar distintos criterios, el criterio objetivo y el criterio subjetivo. Dentro del criterio subjetivo podemos encontrar a uno de sus mayores exponentes, que es Welser, que señala que recién para poder conceptualizar tanto autoría como la participación se debe estar frente a un delito doloso. Frente a esto, conceptualiza la autoría como aquel sujeto que tiene plena dirección
y que es consciente tanto del fin como de la sucesión causal en la dirección del resultado típico. Es precisamente este resultado típico que también denomina dominación final, que permite distinguir entre autoría y participación, ya que la participación carecería de la dominación final y que vendría siendo aquellos sujetos, según Welsel, que vendrían a auxiliar el resultado típico del autor. Dentro de los criterios objetivos encontramos a Maurach, que conceptualiza a la autoría como aquel mantenimiento de sus propias manos del curso del hecho típico, y que a través de su albedrío podría suspender o proseguir el resultado típico. Dentro de las teorías causales podemos también encontrar la teoría extensiva, que señala que en rigor, en sentido estricto, no tiene una naturaleza causal, sino que teleológica, y que señala que tanto la autoría y la participación son elaboraciones normativas, ya que su finalidad es ordenar este caos conceptual que tienen dichas nociones. Y frente a este caos vendría a subsanar la valoración jurídica normativa de aquellas acciones típicas individuales aportadas por el hecho típico. Sentencia. Número de la causa. El rol único de la causa es el número 1600910258-6. El rol interno del tribunal es el número 101-2017. El tribunal que conoció de esta causa fue el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. El delito que se le imputa a estas personas es el delito de robo en lugar destinado en la habitación en grado de frustrado. La fecha de esta sentencia es del 11 de agosto del año 2017, siendo su audiencia el día 7 de junio del año 2017. Síntesis práctica de la sentencia. Bueno, el día 26 de septiembre del año 2016, alrededor de las 10 de la noche, dos personas identificadas como Eric Pérez y Nicole Wilk concurren a un domicilio ubicado en calle Baqueano número 490 de Nueva Imperial, procediendo a entrar a este domicilio saltando a un cerco que poseía este a su alrededor. Una vez que entran al domicilio, Eric Pérez procede a romper la ventana de este domicilio, entrando a sustraer distintas especies, tales como un computador marca Lenovo, un televisor marca Sony, una impresora Canon y una estufa parafina, procediéndolas a envolver en ropa de cama para posteriormente pasárselas a Nicole Wilk. Luego, estas personas fueron vistas cuando iban entrando por un testigo que se encontraba alrededor de 50 metros del lugar. Es por esto que esta persona procede a llamar a carabineros que se encontraban alrededor de 5 cuadras del domicilio, llegando rápidamente a los 5 minutos del llamado y procediendo a frustrar el robo. Primero encontrándose con Nicole Wilk, el cual le dice al carabinero que se encontraba esperando a su tío porque se había quedado sin llaves para entrar al domicilio. Luego un carabinero escucha un ruido alrededor del domicilio y entra y se encuentra con una persona el cual iba huyendo por una ventana, procediéndose a frustrar el robo y siendo posteriormente los dos detenidos. Bueno, en virtud de los hechos anteriormente señalados por mi compañero, voy a proceder a hacer el análisis de la sentencia, con el objeto de precisar, identificar y detectar básicamente cuando la sentencia habla y trata estos elementos de iter criminis y elementos de autoría y participación. En una primera instancia, los elementos de iter criminis presentes en la sentencia encontramos claramente delimitadas su faz interna y su faz externa. Faz interna que se caracteriza cuando ambos imputados, Eric y Nicole, van caminando por la calle Balmaceda y en virtud de sus intereses deciden planear la ejecución del delito, que sería entrar a la casa, al inmueble, para poder después al interior de este sustraer las especies. Esa constituiría la etapa interna, esta planeación intelectual de ambos, que tiene las denominadas vertientes de ideación, deliberación y decisión.
Ideación, cuando ambos van caminando y se imaginan la posibilidad de poder entrar al inmueble a cometer el ilícito. Deliberación, cuando elaboran más esquematizadamente el plan. Y decisión, cuando ya deciden poner en práctica esa planeación. No está de más decir de que toda esta etapa interna no es punible. Bueno, en virtud de esta segunda etapa, denominada etapa externa, encontramos que se caracteriza cuando ambas personas dejan este estado de inactividad, este plano de las ideas, para poder así realizar la ejecución de su delito, es decir, materializarlo. Ahí se enmarca esta etapa externa, con actos preparatorios, que es cuando el trayecto que realizan ambas personas para llegar con el paradero, que es el inmueble. Posterior a eso, los actos de ejecución, que son cuando ellos proceden a entrar al domicilio, saltar la cerca, luego abrir la ventana y entrar por ella. Y posterior a eso tenemos los actos de consumación, que se constituyen en conjunto con la entrada y el robo de estas especies, que para este caso era un computador, un televisor, una estufa y una impresora. Bueno, todo eso obviamente se encuentra sancionado en el artículo 440, número 1. Bueno, en cuanto a la naturaleza del delito, decimos de que es un delito frustrado y así es como lo trata el tribunal. Se constituye frustrado porque los imputados hicieron todo lo que estaba a su alcance para concretar el delito, pero por circunstancias independientes no se logró. ¿Y cuáles fueron esas circunstancias independientes? Fueron la llegada de carabineros al lugar. Eso fue lo que frustró el delito. Finalizando ya con los elementos de autoría y participación presentes en la sentencia, se establece la figura del concurso de personas. Eso debido a que se verifica esta intervención de más de una persona en el hecho delictivo, que en este caso sería Eric y Nicole. Por otra parte, estas personas ostentan calidades distintas en cuanto a la participación, debido a que uno es calificado como autor, debido a que se encuadra dentro de la hipótesis del artículo 15, número 1, en donde él es el que toma parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa. Lo que quiero decir con esto es de que él es el que salta la reja en conjunto con Nicole, pero él es el que entra en ese inmueble rompiendo la ventana y sustrayendo de los diversos objetos que fueron robados. Y Nicole, por otra parte, es cómplice debido a que coopera con la ejecución del hecho delictivo. Ella toma esos artículos y los envuelve en sábanas para posteriormente dejarlos en el jardín y así ser más fácil el traslado de estos. En cuanto al tipo de autoría, establecimos de que es una autoría inmediata debido a que ellos como autor y como cómplice son los que realizan por ellos mismos este hecho delictivo. No mandan a un instrumento, a otra persona como instrumento para sacarlo, son ellos mismos quienes lo realizan. En cuanto al tipo de concurrencia, se establece que la concurrencia es eventual debido a que en virtud de la estructura del tipo, este se podría haber realizado por una sola persona. Es decir, Eric podría haber entrado a la casa y él mismo solo hubiera podido ejecutar el hecho delictivo.